Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Lubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy jueves 18 de septiembre del año 2025. Mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Autoridades de Gaza denuncian ataque a hospital infantil mientras Israel habilita ruta de evacuación. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el grupo islamista Hamas, acusaron al ejército de Israel de lanzar varios ataques contra un hospital infantil situado en la ciudad de Gaza, al norte, en el marco de la ofensiva a gran escala lanzada el martes por las tropas israelíes para intentar capturar la localidad. El Ministerio de Sanidad gazatí señaló en un comunicado que las plantas superiores del hospital Abdelaziz al-Rantisi fueron alcanzadas por 3 ataques consecutivos, separados por unos cuantos minutos, antes de agregar que el suceso reafirma la política sistemática de la ocupación de destruir y paralizar completamente el sistema sanitario en Gaza. Autoridades de Gaza denuncian ataque a hospital infantil mientras Israel habilita ruta de evacuación. Presunto asesino de Charlie Kirk confesó crimen en Discord. Congreso de Estados Unidos convoca a su director. El Congreso de Estados Unidos convocó al director ejecutivo de Discord, así como a los de otras plataformas de mensajería instantánea como Wix, Team y Reddit, para examinar los procesos de radicalización que afectan a algunos de sus usuarios, tras revelarse que el acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk confesó el crimen en uno de sus chats. El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, invitó a los directivos ejecutivos a testificar en una audiencia convocada para el próximo 8 de octubre, en que los legisladores preguntarán sobre casos de incitación para cometer actos de violencia política en esas plataformas. Presunto asesino de Charlie Kirk confesó crimen en Discord. Congreso de Estados Unidos convoca a su director. Donald Trump demanda al The New York Times, 4 reporteros y una editorial por $15,000 millones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó en Florida una demanda por difamación contra el medio The New York Times, 4 de sus reporteros y la editorial Penguin Random House por $15,000 millones, según el documento judicial al que tuvo acceso F. Trump ya había anunciado la noche de lunes en Truth Social que demandaría al diario, al que calificó como uno de los peores y más degenerados de la historia del país. La querella fue interpuesta en el Tribunal del Sur de Florida, acompañada de las copias de 3 artículos que fueron publicados el año pasado por el medio entre el 14 de septiembre y el 22 de octubre en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales. Donald Trump demanda al The New York Times, 4 reporteros y una editorial por $15,000 millones. Nicolás Maduro afirma que Venezuela está más preparada para una lucha armada ante agresión de Estados Unidos. El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que Venezuela está más preparada para una lucha armada en caso de que el país fuera agredido por Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Mar Caribe bajo el argumento de combatir al narcotráfico, pero que el líder chavista considera un intento de propiciar un cambio de régimen. Hoy Venezuela tiene más poder nacional, está más unida, está más preparada para
preservar en cualquier circunstancia si nos tocará ir a la lucha armada, su independencia y construir la paz, expresó el mandatario en una rueda de prensa internacional transmitida por el canal estatal venezolano de televisión BTV. Maduro afirma que Venezuela está más preparada para una lucha armada ante una agresión de Estados Unidos. Donald Trump exige a Europa y a la OTAN para no comprar petróleo ruso y endurecer sanciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su llamado a los países europeos a que dejen de comprar petróleo a Rusia y subrayó que tanto Europa como la OTAN tienen que unirse para endurecer sus sanciones contra Moscú de cara a que Washington también de este paso no están haciendo su trabajo. La OTAN tiene que unirse, Europa tiene que unirse. Miren, Europa es mi amiga, pero están comprando petróleo a Rusia. No puede esperarse que nosotros, ya saben, mientras Europa compra petróleo ruso a toda máquina, dijo, no quiero que sigan comprando petróleo a Moscú, agregó Washington. Trump exige a Europa y a la OTAN parar de comprar petróleo ruso y endurecer sanciones a Moscú. Gaza será destruida, amenaza Israel en pleno inicio de la nueva ofensiva militar. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró que Gaza sería destruida unas horas después de que diera comienzo la nueva ofensiva militar a gran escala sobre el enclave palestino, con la que el gobierno esperaba recuperar a los rehenes. Pese a las advertencias de riesgo que estaban corriendo, queríamos tomar el control de la ciudad de Gaza porque en este momento era el principal símbolo del gobierno de Hamas. Si Gaza caía, ¿qué harían ellos?, afirmó el ministro de Defensa durante una visita a un cuartel general del ejército cuyas tropas operaban en esa zona del territorio palestino. Gaza será destruida, amenaza Israel en pleno inicio de la nueva ofensiva militar. Donald Trump es recibido en Inglaterra con faustosa pompa y ceremonia. El presidente Donald Trump disfrutó del esplendor de un espectáculo real británico, siendo recibido en el castillo de Windsor durante su visita de estado por el rey Carlos III. Guardias de honor y tropas montadas antes de rendir un homenaje privado en la tumba de la reina Isabel II, acompañado por la primera dama Melania Trump en la capilla de San Jorge, en los terrenos del castillo. El presidente colocó una corona en honor a Isabel, quien falleció en el 2022. Más tarde se sentó con el secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de despacho Susie Wiles y otros funcionarios estadounidenses para una actuación musical del coro de la capilla. Donald Trump es recibido en Inglaterra con faustosa pompa y ceremonia. Ya son las 7 de la mañana con 16 minutos. Hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. Primer ministro de Canadá visitará México el 18 y 19 de septiembre. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó que viajará a México este 18 y 19 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y tratar las relaciones comerciales. El viaje del mandatario canadiense había sido anunciado el viernes por Sheinbaum, pero no había sido confirmado por el gobierno canadiense. La oficina del primer ministro de Canadá señaló en un comunicado que el viaje de Carney profundizará la asociación entre Canadá y México y reforzará
prosperidad norteamericana. Primer ministro de Canadá visitará México el 18 y 19 de septiembre. Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por el ruso del cártel de Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzcan a la captura de Juan José Ponce Félix, alias el ruso, un alto mando del cártel de Sinaloa, organización designada como grupo terrorista por el Washington. Según el FBI, el ruso, también identificado como Jesús Alexander Sánchez Félix, lidera a los rusos, el brazo armado de la Malliza, una facción del cártel de Sinaloa. Durante la última década ha sido acusado en múltiples ocasiones de los distritos central y sur de California por cargos relacionados con el crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero. Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por el ruso del cártel de Sinaloa. Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez, comandante H. El gobierno de Paraguay dio a conocer que expulsó a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, con vínculos con el cártel del Jalisco Nueva Generación. El exsecretario de Seguridad de Tabasco, nombrado por el líder morenista Adán Augusto López Hernández, fue detenido en el país sudamericano el pasado 12 de septiembre. En un primer momento se dio a conocer que Bermúdez sería sometido a un proceso de extradición que tomaría varias semanas, pero el día de ayer miércoles el gobierno paraguayo decidió expulsarlo. Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez, comandante H. Investiga la Fiscalía de Jalisco el hallazgo de 6 cuerpos en límites con Zacatecas. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de 6 cadáveres en un predio despoblado de Ojuelos, a metros del límite con Pinos, Zacatecas. De acuerdo con el comunicado de la institución, existen indicios de que las víctimas habrían sido asesinadas en territorio zacatecano. El reporte ingresó al número de emergencia 911 y alertaba sobre algunas personas inconscientes en un predio de la comunidad de Morenitos, Jalisco, a 4 kilómetros de Zacatecas. Investiga Fiscalía de Jalisco hallazgo de 6 cuerpos en límites con Zacatecas. Una jueza frena cualquier orden de captura por huachicol fiscal contra Andy y Bobby, hijos de AMLO. Una persona tramitó un amparo a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y de otras personas implicadas en el caso de huachicol fiscal, a quienes les fue concedido un freno contra su posible detención, incomunicación, privación de la vida y desaparición forzada. La demanda fue admitida a trámite por el juez segundo de distrito en el estado de Zacatecas, Bárbara Valeria Rosas Cifuentes, quien ordenó no ejecutar los actos que los quejosos reclamaron o bien cesarlos de inmediato. Jueza frena cualquier orden de captura por huachicol fiscal contra Andy y Bobby, hijos de AMLO. Fondos de Estados Unidos llevan a TV Azteca al arbitraje del TME, exigen a Salinas Pliego pagar deuda millonaria. Un grupo de inversionistas recurrió al arbitraje internacional bajo el TME
para que TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pague su deuda, luego de considerar que el proceso judicial en México se condujo sin respetar el debido proceso. Se trata de las administradoras de fondos de inversión estadounidense Cirrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners, que buscan recuperar $500 millones de parte de Salinas Pliego, esto en vísperas de la llegada de la nueva corte tras la reforma judicial. Fondos de Estados Unidos llevan a TV Azteca al arbitraje del TEMEC, exigen a Salinas Pliego pagar deuda millonaria. Vicealmirante señalado en red de huachicol fiscal solicita amparo para evitar posible detención. El vicealmirante Salvador Camargo Vivero, denunciado por supuestamente formar parte de una red de huachicol fiscal, solicitó un amparo para evitar ser detenido una vez que regrese a suelo mexicano. El integrante de la Secretaría de Marina fue denunciado por supuestamente permitir la descarga de 20 buques llenos de combustible ilegal cuando era director de la Administración del Sistema Portuario Nacional, ASIPONA, en Tampico. Sin embargo, actualmente no existe todavía una orden de aprehensión en su contra. Vicealmirante señalado en la red del huachicol fiscal solicita amparo para evitar posible detención. Ya son las 7 de la mañana con 24 minutos. Hasta aquí las noticias nacionales. Doy paso ahora a noticias estatales. Detienen a 4 hombres ligados con el cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado de México. Robaron camionetas de alta gama. Autoridades federales y estatales detuvieron a 4 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, quienes habían robado 3 camionetas de alta gama. Se trata de Ramón N. alias El Concho y José alias El Chilango, Edgar N. alias El Araña y Neptalí N. alias El Ney, quienes habían sustraído de un tráiler denominado Madrina 3 camionetas sobre la calle Prolongación del Rey en la colonia San Antonio, en el municipio de Melchorocampo, por lo que se denunció el hecho delictivo y se desplegó un operativo. Detienen a 4 hombres ligados al cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado de México. Robaron camionetas de alta gama. Subastarán bienes del partido Nueva Alianza en el Estado de México para pagar adeudos. El Instituto Electoral del Estado de México publicó la convocatoria de subasta pública de bienes muebles e inmuebles de la Trora a partido político local Nueva Alianza, Estado de México, con el fin de poder reunir los recursos necesarios para solventar las deudas y compromisos que tienen pendientes antes de su total liquidación. La subasta de los bienes se llevará a cabo el próximo 8 de octubre a las 11 horas en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM, ubicado en Paseo Toyocan 944, en la colonia Santa Ana, Tepaltitlán, en la capital mexiquense. Subastarán bienes del partido Nueva Alianza en el Estado de México para pagar adeudos.
Vanessa es víctima de intento de feminicidio. Acusa que autoridades del Estado de México están coludidas con el agresor. El 18 de diciembre del 2024, Vanessa fue víctima de tentativa de feminicidio por parte de su expareja, Iván N., cuando junto con su hijo se encontraban a bordo de un vehículo que el presunto agresor intentó accidentar, y aunque afortunadamente sobrevivieron, ella decidió denunciarlo. Sin embargo, acusa que hasta la fecha no ha habido avances en su carpeta de investigación y acusa a las autoridades de estar coludidas con la familia de su agresor. Vanessa, víctima de intento de feminicidio, acusa que autoridades del Estado de México están coludidas con el agresor. El Estado de México concentra 20% del flujo de visitantes en zonas arqueológicas. De acuerdo con el Compendio Estadístico del Turismo en México del Gobierno Federal, el Estado de México registró 2.126.443 visitantes a sus zonas arqueológicas durante el 2023. La cifra lo convirtió en la segunda entidad con mayor flujo de personas en esta materia a nivel nacional, solo superado por Yucatán, que presentó más de 3 millones de personas en estos sitios protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Edomex concentra el 20% del flujo de visitantes en zonas arqueológicas. Avanza 70% conservación de carreteras en el Estado de México. La secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el programa de conservación rutinaria en el Estado de México registra un avance físico superior al 70% en los 1.147 kilómetros atendidos durante este año, con una inversión de 40 millones de pesos. De acuerdo con el director del Centro CIT México, Francisco Luis Quintero Pereira, los trabajos buscan mantener las carreteras en condiciones seguras para los usuarios. Entre las labores se encuentra el bacheo superficial, la limpieza de cunetas y alcantarillas, el deshierve y la rehabilitación de señalamientos. Avanza un 70% conservación de carreteras en el Estado de México. Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos. Hasta aquí las noticias estatales. Doy paso ahora a noticias deportivas. Pumas gana demanda a Dani Alves. El TAS le impone indemnización millonaria. Un nuevo problema para Dani Alves. El ahora exjugador de Barcelona tendrá que pagar una millonaria indemnización a Pumas luego de que el TAS falló a favor del club de la Liga MX. Los felinos demandaron al brasileño por incumplimiento de contrato luego de que este fue demandado y viviera un juicio por violación en España en el 2023, el cual ya no le permitió regresar a México para seguir como jugador del conjunto universitario. Pumas gana demanda a Dani Alves. El TAS le impone indemnización millonaria. Sin rival, enfrente Monterrey Femenil humilla y muestra por qué son favoritas al título. En un partido más de la CONCACAF W Champions Cup, las Rayadas se enfrentaron a la Alianza Women FC como parte de la jornada 3 de este torneo internacional. El club mexicano venía de perder contra el club de Estados Unidos, New York Gotham FC, por marcador de 2-1. Sin rival enfrente, Monterrey Femenil humilla y muestra por qué son favoritas al título.
México contra Paraguay. Javier Aguirre ya tiene fecha y sede del último amistoso en el 2025. La selección mexicana ya tiene ocupadas las fechas FIFA restantes del 2025, quienes cerrarán el año ante un similar de Paraguay y en territorio de Estados Unidos. La última oportunidad de varios futbolistas para mostrarse ante Javier Aguirre, recordando que la siguiente fecha FIFA será hasta en marzo del 2026, ya cuando tenga prácticamente decidido su plantilla para el Mundial 2026. México contra Paraguay. Javier Aguirre ya tiene fecha y sede del último amistoso en el 2025. Sergio El Checo Pérez reaparece para el lanzamiento de primera bola en el juego de los Dodgers. Será para el 2026 cuando México vuelva a tener un representante dentro de la Fórmula 1, pues Checo Pérez fue elegido como piloto de Cadillac y por esta razón el amor del público se extiende más allá de tierras aztecas, y prueba de ello fue su más reciente aparición en el Dodger Stadium para el lanzamiento de la primera bola del equipo de Los Ángeles. Checo Pérez reaparece para lanzamiento de primera bola en el juego de los Dodgers. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Hasta aquí las noticias. Nos vamos a ir a un pequeño corte de comercios patrocinadores, luego grupos patrocinadores, y alrededor de las 8:10 de la mañana estoy de regreso con ustedes con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. A todos los que nos siguen a través de redes sociales, muchas gracias. En un ratito estoy de regreso con ustedes.